En esta ocasión vamos a aprender a hacer el patrón de un enterizo básico para dama. Las medidas que necesitamos para hacer el patrón del enterizo son las del pantalón básico y las del corpiño, porque como podemos ver, el enterizo se compone de un pantalón y la parte del corpiño. Por eso necesitamos estos dos conjuntos de medidas. Teniendo en cuenta que el enterizo lleva en la parte de arriba el corpiño y el corpiño tiene tanto en el delantero como en el posterior pinzas de ajuste de cintura y las pinzas son de 3 centímetros y el corpiño no tiene costuras como si lo tiene el pantalón básico que hemos realizado. Entonces, para este caso el enterizo vamos a hacer el patrón del pantalón desde cero, sin costuras y con pinza de 3 centímetros en la cintura. Entonces vamos a mirar rápidamente que para hacer el pantalón hacemos un rectángulo que tenga de ancho 1/4 de contorno de cadera y el largo del pantalón. Luego dividimos ese rectángulo por 2 y esta será nuestra línea de aplome. Después de tener entonces toda la línea, vamos a marcar nuestro centro frente, nuestro costado, la línea de cintura, la línea de la bota y la línea de aplome. Vamos a bajar los 19 centímetros para este caso de la altura de cadera, trazamos nuestra línea de altura de cadera. Ahora trazamos la línea de largo de tiro. El largo de tiro es 1/4 de contorno de cadera dividido en 4 centímetros más 2.5. Esa es una medida por deducción muy general. Es diferente ya cuando hacemos un pantalón sobre medida. Cuando se hace sobre medida, pues es la medida que dé la altura de tiro de la persona. Desde la línea de tiro hacia la línea de bota vamos a tomar la mitad y desde esa mitad subimos 2 centímetros y esa será nuestra línea de rodilla. Aquí estamos mirando un poco rápido porque ya el patrón básico lo hicimos y son los mismos pasos. La única diferencia es que aquí el ancho del pantalón no tiene la costura, sino solamente 1/4 de contorno de cadera. En la línea de cintura, vamos a ampliar un poco más. Para marcar la cintura, aquí es donde ya también hay un paso diferente que es 1/4 de contorno de cintura más 3. ¿Esos 3 de qué es? De pinza. Entonces sumo esto y luego la divido mitad hacia el centro frente y mitad hacia costado. Para este caso, el cuarto de contorno de cintura es 17 más 3, 20. Quiere decir que marco 10 de la línea de aplome hacia el centro frente y 10 de la línea de aplome hacia costado. Luego, por costado subo 1 centímetro y por centro frente bajo 1 centímetro y hago la semicurva que es para la cintura. Estas semicurvas se dan con la curva de regla de cadera. Luego que ya tenemos desde donde subimos el centímetros con la curva de cadera, vamos a trazar nuestra cadera hasta la línea de cadera. Y por centro frente trazamos el tiro en línea recta. Para marcar el recorrido del tiro delantero, vamos a prolongar la línea de tiro, unos 5 centímetros hacia afuera, para poder marcar nuestra medida. ¿Cómo sacamos esa medida? Esa medida la sacamos del total de contorno de cadera dividida en 24, me da 3.9. Acá tiene una notación que podemos hacer de lo siguiente. Puede ser una fórmula, un sexto del cuarto de contorno de cadera, un doceavo de la mitad de contorno de cadera, o en este caso que la aplico, contorno de cadera dividido en 24. Si nos fijamos, estas tres dan un mismo resultado porque son fraccionarios, son equivalentes. Entonces, después de tener la medida del tiro delantero, vamos a marcarla y con nuestro sisómetro, o si tienen la curva de tiro, hacemos esta curva, que la podemos hacer también haciendo una diagonal, marcando 2 centímetros y haciendo la curva. Ahora vamos a marcar lo que es el ancho de bota. En la línea de rodilla entonces marcamos la mitad de la medida de rodilla hacia una parte y la mitad de rodilla hacia otra parte, la mitad del ancho. Lo mismo aquí en el ancho de bota, mitad de ancho hacia un lado y mitad de ancho hacia el otro. De esta manera y luego trazamos una línea recta uniendo el ancho de rodilla con el ancho de bota. Después de ya tener acá
el ancho de bota, vamos a unir en línea recta desde la línea de tiro hasta el ancho de rodilla. Y por centro frente, desde el tiro delantero hasta el ancho de rodilla del delantero, pero esta la vamos a hacer en línea semicurva, con la curva de cadera. Cuando vamos a trazar esta línea del delantero, debemos tener en cuenta, ubica la regla, que quede aquí casi recto, lo más recto posible, y luego sí trazar esta medida. Como siempre les recomiendo cuando estemos trazando estas curvas o cualquier línea que debamos trazar otra en las que se van a unir al confeccionar, marcar los puntos, marcar dónde queda cada uno de los puntos para cuando se trace la línea del posterior conserve este mismo estilo de curva. Después de ya trazar el pantalón, nos queda faltando es la pinza. Entonces, desde el centro frente hacia costado, marcamos mitad de separación de busto, hacemos el punto, trazamos en línea recta. ¿Cuánto? 10 centímetros. Las pinzas delanteras en general son de 10 centímetros. ¿Desde dónde medimos los 10? Desde la línea natural, desde la línea original, marcamos los 10. Independientemente de que esto tenga una curva aquí, los 10 va desde esta línea. Desde esta línea marcamos los 10 y luego sí vamos a trazar la pinza. Como la pinza tiene 3 centímetros de ancho, vamos a marcar, vamos a ampliar un poco más, 1.5 a un lado y 1.5 al otro. Y luego sí, trazamos la pinza de esta manera. Aquí ya hemos sacado lo que es el patrón del pantalón con la pinza de 3 centímetros. Cabe recalcar y resaltar que este pantalón no tiene costuras, porque lo vamos a hacer para el enterizo. Como el corpiño no tiene costuras, por eso estamos haciendo este trazo sin costuras. Lo pueden hacer desde cero, o si ya tienen el básico del pantalón, entonces es quitarle el centímetro de costura por todo el costado y hacer la pinza en el delantero de 3 centímetros. Con este mismo patrón del delantero me voy a guiar para hacer el posterior, para ahorrarme unos trazos. Entonces voy a prolongar la línea de cintura. ¿Cuál línea de cintura? La que me quedó del pantalón. La línea de cadera, estas dos líneas hacia costado y esta línea hacia centro frente. Aquí tengo esta línea punteada, este rectángulo punteado, porque ese es el rectángulo original de construcción del pantalón. Este lo necesito es para poder conservar esta línea, que es muy importante a la hora de marcar el recorrido del tiro posterior. Como este patrón que estamos haciendo el pantalón no tiene costuras, entonces voy a calcar desde mi línea de cadera, voy a calcar por todo el costado hasta abajo la bota y por la entrepierna hasta la línea de rodilla. Ahora en la parte del tiro posterior voy a sacar la medida de ese tiro posterior. Lo que hacemos es la medida del tiro delantero multiplicarla por 2 menos 1. Nos da 6.8. Esos 6.8 lo marcamos desde esta línea, mi línea de construcción. Por eso fue que la dejé ahí, el rectángulo de construcción del pantalón. Desde esta línea 6.8 y acá bajo 0.5. ¿Ese 0.5 es estándar? No, ya les digo por qué no es estándar. Porque debo medir esta medida, es lo que tenga esta medida del delantero, esa misma debe tener aquí, porque estas dos líneas se unen al confeccionarlas. Entonces se ha llegado a un promedio de 0.5, pero hay veces puede ser un poquito más o un poquito menos. Entonces, para trazar desde el tiro delantero hasta la línea de rodilla, me baso también de la regla que marqué anteriormente para conservar el mismo estilo de curva. Y la marco acá. En esta sí no es indispensable que tenga la línea recta porque pues ahí no la va a dar. Ahora lo que hacemos es marcar entonces desde el recorrido del tiro posterior hasta la línea de cadera en semicurva
Y vamos a trazar en diagonal una línea guía desde la línea de cadera hasta la línea de tiro en diagonal, así como se muestra en la imagen. ¿Para qué me va a servir eso? Para poder hacer el centro atrás. ¿Qué hago entonces? Cojo mi escuadra de esta forma, la alineo y cuando ya la tengo bien alineada ahí, entonces sí, vamos a bajar, marco el centro atrás y lo voy a denominar centro atrás. Me debo pasar desde la línea de cintura unos 5 o 6 centímetros. Si me sobra lo voy a borrar, eso no hay problema. Aquí estamos en un repaso de un pantalón básico. Solamente que este no tiene costura, pero los trazos, si los comparan, son los mismos pasos. Cuando ya tenemos el centro atrás, entonces ahora vamos a trazar la medida de cintura. Recuerden que este posterior también va a tener una pinza de 3 centímetros. Esta pinza detrás de qué dependió de la pinza que tiene el corpiño con que va a ser el enterizo. Entonces ubico mi escuadra de esta forma, teniendo en cuenta obviamente el centro atrás, ubico la regla, la bajo un poco, listo, y marco acá. Un cuarto de cintura más 3 es 20. Entonces debo de ubicar, ahí ya está mi regla, donde me dé los 20 centímetros y me corte con la línea de cintura, ahí yo la marco. Y debe de quedarme así, acá la debo marcar. Luego, desde donde me dio la línea de cintura, en una ligera semicurva voy a unir a mi línea de cadera. Aquí una acotación. Si yo, por ejemplo, le doy una pinza de 4 centímetros y marco y me queda así, pues aquí va a haber un ángulo. Esos ángulos no deben quedar. Debo suavizar si siento que me queda algún ángulo ahí. Seguimos entonces en la parte de la cintura y ahora el turno es para la pinza. Lo mismo que hicimos en el delantero, mitad de separación de busto para ubicar el centro de la pinza. ¿Por qué estamos utilizando mitad de separación de busto en este caso? Porque esa es la medida con que está la pinza del corpiño posterior. Y las pinzas deben coincidir tanto el pantalón como el corpiño. Por eso la estamos haciendo con separación de busto y no con la mitad de la medida de cintura. Donde me dé entonces la mitad de separación de busto, ahora lo que voy a hacer es en línea recta, cuadro mi escuadra y el largo de la pinza. En el caso del posterior son 12 centímetros. Marco los 12 y acá en la cintura entonces 1.5 y 1.5 para un total de 3 y trazo la pinza. Ya tengo el patrón del posterior. Entonces lo que voy a hacer es marcarlo con la rotulación correspondiente, posterior, pantalón con pinza, talla 8 por 2, el nombre de quien lo hizo. Vuelvo y les recalco aquí, este pantalón no tiene costuras. Ahora que ya tenemos el trazo del pantalón delantero y posterior, entonces ahora sí vamos a mirar los pasos que debemos tener en cuenta. Voy a ubicar el corpiño de esta forma, que coincidan costados con costados, centro posterior o centro atrás con centro atrás, centro frente con centro frente y costado con costado, dejando un espacio de 4 centímetros. Yo siempre debo tener en cuenta esto, debo ubicar mi regla y siempre tener esta escuadra para poder ubicar el corpiño. Y aquí en el delantero, ¿con cuál va a ser mi escuadra? Con esta. Aquí me voy a alinear es con la línea de cadera, así. Debo ubicarla para poder ubicar el delantero. ¿Por qué lo ubico así y no inclinado hacia adelante? Porque es un enterizo. Entonces, ten en cuenta esta línea recta, marco los 4 centímetros hacia arriba en el delantero y en el posterior. Luego de haber marcado los 4 centímetros, voy a empezar por lo siguiente. Ubico la mitad de los 4, es decir, a 2 centímetros, porque esta nueva línea es mi cintura. Cuando trabajamos de forma industrial y en tejido plano, nos quedamos los 4 centímetros
que permitan el movimiento y que el enterizo no quede tirando. Cosa diferente es cuando se trabaja sobre la medida del cuerpo, entonces ya tenemos en cuenta esas medidas al momento de trazar el enterizo. O cuando se trabaja con tejos de punto, pues ya aquí esta medida también cambia, porque el tejo de punto pues da tanto vertical como horizontal. Tener en cuenta que esto es para tejidos planos. Entonces, esta nueva línea es la cintura, la mitad de los 4 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? A trazar nuevamente las pinzas. Para ello, ¿qué hacemos? Prolongamos los centros de pinza, marcamos 1.5, 1.5 y trazamos nuevamente la pinza. Porque si la trazan desde aquí, les va a quedar un poquito más grande la pinza. Por ahí de 3.2, 3.3. Yo sé que de pronto hay veces no mucho, pero es mejor trabajar con medidas precisas. Recuerden que cuando trabajamos patronaje, estamos haciendo los planos técnicos de una prenda. Es como si en la arquitectura, cuando se va a hacer una casa, si el plano queda con medidas torcidas, la casa queda igual. La misma atención merece cuando se trabaja la ropa. Después de tener entonces las pinzas ya prolongadas a la nueva línea de cintura, vamos a hacer lo siguiente. Unimos por centro atrás, unimos por costados, prolongamos hasta la línea de cintura y descostado hasta la nueva línea de cintura. Aquí pues como es una línea recta, aquí nuevamente desde costado hasta la línea de cintura y de línea de cintura hacia costado. Aquí vuelve y juega, vamos a mantener siempre las reglas para que nos queden bien los trazos. Y aquí ya me ha quedado lo que es el patrón del enterizo básico. Acá, como se hizo con el corpiño, tiene doblez de tela, pero cuando yo ya verifico nuevamente las medidas y voy a rotular el patrón, pues estos dobles de tela ya no los necesito, porque estaban aquí, siendo que esta era mi base para trazarla. Pero el patrón como tal no lleva doblez de tela, porque va cortado por 2, porque aquí pues va una costura hasta arriba, aquí por los costados también. Ese sería el básico. Ya las modificaciones depende del diseño que ustedes vayan a realizar. Este patrón está por demás decirle que no tiene ninguna clase de costura, por lo tanto, las costuras son en todo el contorno y el ruedo. A este plano enterizo pues ya le pueden hacer las modificaciones si quieren que vaya con corte al hombro, con corte francés, en fin, ya como ustedes hayan planeado el diseño que vayan a realizar.